Bienvenidos a Vox Diálogos Políticos, el espacio donde exploramos las trayectorias de profesionales destacados en el ámbito jurídico de cara a los cambios que existen actualmente en nuestro país. Soy Jair Perales y en el episodio de hoy tenemos el honor de presentar a Paola Selene Montero Martínez, una abogada con una sólida trayectoria y una profunda vocación por la justicia. Desde sus inicios como abogada auxiliar en Barajas y Asociados, donde adquirió experiencia en diversas áreas del derecho, hasta su rol como jefa de Departamento de Asuntos Constitucionales y Amparo en la Consejería Judicial del Departamento de Asuntos Constitucionales en Colima. Paola ha demostrado un compromiso inquebrantable con la defensa de la legalidad y los derechos. Su experiencia en el Poder Judicial de la Federación, desempeñándose como secretaria particular de juez de distrito y oficial judicial en diversos juzgados y el Centro de Justicia Penal Federal, la ha dotado de una visión integral del sistema judicial, y el día de hoy nos adentraremos en el camino profesional de Paola explorando los retos, los aprendizajes y las motivaciones que la impulsan en su búsqueda de una justicia digna, humanista y con perspectiva de género. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Como ya lo comentó Yair, mi nombre es Paola Montero. Me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación, Yair. Gracias por recibirnos. Y pues esperemos que sea un programa muy ameno. Perfecto. Bueno, si no es mucho la molestia, licenciada, vamos a continuar con unas preguntas. Claro. Háblenos un poquito de su inicio de carrera como en Barajas y Asociados, ya que abarcó una amplia gama de áreas legales. ¿Cómo fue que influyó esta exposición temprana en su desarrollo profesional y en la definición de los intereses dentro del derecho? Sí, yo ingreso a laborar al despacho jurídico Barajas y Asociados siendo todavía un estudiante de la Facultad de Derecho. Un profesor de nombre Francisco Barajas Palacio, de hecho, si nos está escuchando, le mando un cordial saludo. Perfecto. Ahora ya doctor en Derecho. El maestro me dio la oportunidad de estar con él en su despacho apoyándolo en las cuestiones jurídicas, en la cuestión de litigio, pero también en la cuestión de investigación. Él cursaba un doctorado en Derecho y pues bueno, yo fui pilar del apoyo en ese posgrado, ¿no? Sí veíamos varias materias en el despacho y pues bueno, eso fue para mí bastante enriquecedor porque desde que yo era estudiante pues me fui forjando en esas materias, aprendiendo y pues preparándome para la vida laboral fuera de la facultad. Perfecto, bastante interesante lo que nos comparte la licenciada. La verdad es que yo creo que más al día de hoy, me imagino que también en generaciones anteriores a nosotros, han buscado como tal ese desarrollo por afuera, aparte de la universidad, sí. Que bien, muchísimas cosas la aprendemos ya en la práctica. Y como mencionaba dentro de la introducción, me parece algo interesante el tema de la perspectiva de una licenciada al momento de estar estudiando y practicando en un despacho y luego cambiarse a la vida como funcionaria pública. Sí. ¿Nos pudieras compartir un poco de esa experiencia? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Qué diferencias notaste entre uno y otro? Sí, yo egreso de la Facultad de Derecho y pues logro conseguir un trabajo gracias a mis calificaciones, a mi esfuerzo, porque pues yo siempre supe que mis calificaciones iban a ser mi carta de presentación. Claro. Entonces decidí pues echarle ganas, ser el mejor promedio de la facultad y pues bueno, esa fue mi carta de presentación. A mí me dieron un trabajo casi recién egresada, gracias a Dios, y fue el de jefa de Departamento de Asuntos Constitucionales y Amparo en la Consejería Jurídica del Estado de Colima. Era un puesto que suena muy imponente por la denominación, claro. Pero bastante enriquecedor, no más de lo que ya veía yo en la cuestión de la facultad, del despacho, y pues ahí básicamente veía la contestación respecto de a controversias constitucionales, a acciones de inconstitucionalidad, incluso amparos directos e indirectos en los que se veía directamente involucrado el gobernador del estado de Colima. Y pues bueno, esos fueron mis inicios, ¿no? Un gran reto sí, porque pues una recién egresada, una chava de 22, 23 años, pues bueno, sí es un reto que tus compañeros ya sean abogados, sí. Pues de más años de experiencia, etcétera, pero bueno, siempre fue un apoyo el contar con ellos, con su acompañamiento y pues bueno, sumar al trabajo que ya se venía haciendo. No, perfecto. Continuamos con esa línea en su puesto en la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima. Tuvo un rol importante en asuntos constitucionales y amparos y la pregunta es, ¿qué desafíos y satisfacciones le brindó trabajar en un área tan crucial para el Estado de Derecho?
Pues bueno, a mí me fue enteramente satisfactorio poder estar involucrada en las cuestiones pues de acciones, controversias constitucionales que como ustedes ya saben y toda la comunidad jurídica pues son cosas que finalmente las ve y las resuelve la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Claro. Y esa como que cercanía que yo visualizaba tener entre lo que yo contesto y lo que yo argumento con lo que la Suprema Corte en su momento va a ver y va a leer en la contestación y va a decidir, pues bueno, a mí me emocionaba bastante el poder pues participar, ¿no? Y proponer esa contestación o ese informe, pues para que la Suprema Corte resolviera ese asunto pues controversial y trascendental en la vida jurídica de México. Claro, sobre todo contribuir, ya que como estudiantes lo vemos a veces muy lejos, pensando que son puestos que los ocupa la gente ya con más años de experiencia, y pues realmente tener a alguien con una experiencia tan amplia en tan poco tiempo, la verdad es que es bastante provechoso poder escuchar las opiniones, y sobre todo me gustaría saber como qué fue lo que te inclinó a decidirte por un trabajo como funcionaria pública después de estar un rato litigando. ¿No era lo tuyo? ¿Te encontrabas más cómoda como funcionaria? Pues yo siempre tuve como una visión desde más pequeña que quería servir al pueblo de México. Entonces, yo mis conocimientos, mi experiencia, lo que yo he venido acumulando, pues hasta el momento siempre ha sido al servicio de la sociedad, del servicio público, del pueblo, y pues me involucro con lo que es el Poder Judicial de la Federación, que incluso de la Consejería Jurídica yo se podría decir que salto al Poder Judicial por una entrada, un ingreso que al final de cuentas también es importante decirlo, fueron mis calificaciones quienes me posicionaron en ese puesto, en ese momento. Las circunstancias y todo coincidió, ingreso al Poder Judicial, pues al poco tiempo también de ser egresada, me invitan al Poder Judicial, pero me dicen, ¿te vas a Tamaulipas? Y yo les digo, sí, me voy a Tamaulipas. Entonces, nos vamos. En una semana yo ya estaba en el juzgado 13º de distrito, ahí en Ciudad Madero, Tamaulipas, y ahí es cuando comienza, pues básicamente mi carrera judicial y mi experiencia con lo que es el Poder Judicial hoy en día. Perfecto. No, pues ha estado bastante en 3 estados, si no me equivoco. Sí, ya, ¿correcto? Coahuila ya lo denomino mi casa, el Torreón Bello, donde me establecí ya con mi esposo, con mi hija lagunera, y pues ya, o sea, Torreón ya es mi hogar. Perfecto, no, me alegra mucho escuchar eso. Bueno, continuemos ahora con la parte del Poder Judicial de la Federación. Sí. Tu trayectoria en el Poder Judicial de la Federación es extensa y variada, desde secretaria particular de juez hasta oficial judicial en diferentes juzgados. ¿Cómo ha evolucionado tu perspectiva sobre la administración de justicia a través de estas distintas funciones? Sí, bueno, como ya lo mencioné, yo inicié en el juzgado 13º de distrito allá en Ciudad Madero, Tamaulipas, donde las problemáticas y los asuntos pues son totalmente diferentes a lo que es el estado de Coahuila. Allá pues se veían ciertas cosas que aquí cuando llego a Coahuila ya hace unos años, pues he estado aquí en el Centro de Justicia Penal Federal, he estado en el juzgado 4º y 6º de distrito en La Laguna, y sobre todo en relación con la pregunta, pues como he estado en diferentes ramas, áreas de los juzgados, dígase actuaría, oficialía, secretaría, incluso de secretaría particular de diversos jueces de distrito, pues te das cuenta realmente cómo está la impartición de justicia, ¿no? Por ejemplo, aquí en Coahuila, qué hace falta, qué buscan las personas, que los justiciables cuando se acercan, qué te preguntan, qué dudas tienen, y pues te das cuenta tanto de lo que se tiene que mejorar como lo que está pues hasta cierto punto bien y de lo que se tiene que seguir trabajando, ¿no? Es lo que sí, pues rescato. Como en todo sistema, obviamente. Sí. Hay áreas de oportunidad y hay áreas que mejor decir, sabes, que no les muevas tanto, pero pues sí, échales un ojo. Sí. Entonces, ¿cuáles consideras que son los mayores desafíos que enfrenta actualmente el sistema de justicia? Ya con tu experiencia, con lo que nos has platicado, a lo mejor no sé, que se tarden mucho las sentencias en salir o que sean confusas para el justiciado y diversas cuestiones ahí que pudieran mejorarse. Yo lo que rescato realmente, una de las cosas importantes, porque hay bastantes, es que los actuales juzgadores o el actual sistema de justicia, centrémonos aquí en Coahuila, no tiene esa cercanía real con las personas. Okay. O sea, que si tú vas a preguntarle a un ciudadano en una colonia
X o una colonia, pues digamos los de la parte centro, de la parte norte de aquí del estado, te dice, pues yo no conozco al juez, yo nunca lo he visto, no sé realmente qué hace, mejor, pues sí tengo problemas jurídicos, pero decido no acudir porque pues es muy tardado o Sí, porque pues mejor me evito estar de un lado para otro, ¿no? A lo mejor. Y pues bueno, eso es lo que yo rescato y lo que una de las áreas de oportunidad que se tiene que mejorar sí o sí es esa, el acercamiento con las personas, el hecho de estar informándoles qué derechos tienen, a qué tienen acceso, pues que hay una defensoría pública que los puede defender, ¿no? Sin ningún costo, que la justicia es gratuita, y eso sobre todo porque sí muchas personas preguntan ¿y cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? No cuesta, la justicia es un derecho de todos y pues sí, o sea, después que se busca, pues que sea rápida, que sea eficiente, que sea para todos y pues sí, ir mejorando cada día más. Perfecto. Como quien dice, pues apuntarle a una justicia más humana, que al fin y al cabo la carrera lo amerita y es humana, lo es meramente humanística y obviamente va a muchas consideraciones, sobre todo a los problemas sociales que intenta regular el mismo derecho. Sí, claro. Sigamos con la siguiente pregunta, licenciada. Ya estaba enfocado un poco más a su evolución profesional. Y la verdad es que es una duda que me surgió a mí viendo su experiencia, su currículum. ¿Y cuál considera que ha sido la clave para su crecimiento profesional continuo? Ay, pues yo creo que el hecho de estar en constante capacitación, de no quedarte en tu zona de confort, de seguir estudiando, de seguir preparándote. En mi caso, por ejemplo, pues sí tengo una licenciatura, pero no me quedé hasta ahí, tengo una maestría en Derechos Humanos. Fui muy afortunada porque en ambos estudios pues me gradué con excelencia académica. Obtuve varios premios, reconocimientos gracias a mi esfuerzo, incluso lo he comentado en otras entrevistas, en otras pláticas, que mi universidad se pagó gracias a mis calificaciones, a mis becas de excelencia académica que obtuve cada semestre, y pues es eso, o sea, es el esfuerzo, es el seguir preparándote, el hecho de que pues sea un diplomado, sea un curso, pero si es para enriquecer tu bagaje jurídico, para ponerlo al servicio del pueblo, pues sí, sea claro. Así, ¿no? Incluso la capacitación y preparación en cuestión de la acreditación de la función judicial, pues también es muy constante. Por supuesto, y agradecer que hay funcionarios tan preparados, porque de repente, como bien lo dijiste, hay gente que ni siquiera conoce al juez, no sabe qué hizo, qué no ha hecho, y siempre es importante saber y reconocerle a la gente su esfuerzo y sobre todo tener en claro que el día de mañana quien vaya a estar del otro lado ya enjuiciando va a ser alguien que esté totalmente preparado. Sí. Hablemos un poquito de tu maestría en Derechos Humanos, licenciada. Obviamente esta maestría refleja un compromiso con la protección de los derechos fundamentales, pero ¿cómo integra usted esta perspectiva en la práctica diaria y en su visión de la justicia? Pues la función de la impartición de justicia es vital. O sea, el hecho de conocer un poquito de derechos humanos, de qué implica esto, de la actualización constante, la maestría te lo aporta porque es una maestría que te permite seguir capacitándote, seguir enriqueciendo tus conocimientos y pues sobre todo, como lo dije hace un momento, ponerlos al servicio al servicio público, al servicio del pueblo. Como servidora pública es mi función. Perfecto, como quien dice regresarle algo al pueblo, sí. ¿No? Perfecto. Vayamos a un tema también que ha sido de importante relevancia, sobre todo estos últimos años, el acceso a la justicia para las mujeres. ¿Qué barreras específicas enfrentan las mujeres en el acceso de justicia y cómo ha contribuido a superar esas barreras en su trabajo? ¿O cómo lo implementaría usted? Bueno, pues como mujer, tenemos varias limitantes. Históricamente hemos sido relegadas, ¿no? Como que apartadas un poquito de la cuestión jurídica, pues desde la cuestión del voto, claro. Hemos tenido que hacer luchas sociales para poder posicionarnos un poquito más y pues actualmente en pleno 2025 sigue habiendo desigualdades, sí, pero se lucha todos los días porque estas sean menos y se erradiquen por completo. Yo como mujer, como abogada y como servidora pública, pues soy consciente que hay barreras que a nosotros incluso nos impiden posicionarnos o acudir
o subir un de puesto, ¿no? Como que escalonariamente, pero espero que, pues, que se erradiquen y luchamos todos los días por ello. Hombre, sí, claro, es un problema que viene de raíz, como lo dijiste, no es nada más algo cultural, bueno, al contrario, es sumamente cultural, ya es historia de años, décadas, en las que obviamente la mujer se ha visto afectada, sobre todo aquí en México, no es secreto que se les ha limitado incluso, como lo dijiste, desde el voto, y a la fecha considero que hay muchos obstáculos para las mujeres que buscan sobre todo posicionarse en buenos puestos dentro del Poder Judicial. Sí. Dentro de tu rol en el sistema de justicia penal aquí en Coahuila, ¿qué limitantes o qué problemáticas ves enfocado a las mujeres que están siendo sentenciadas? O sea, no sé, la correccional, un centro de justicia, un cerezo para mujeres, no sé, desconozco realmente si hay uno especializado para mujeres o que estén, entonces no sé si me podías platicar un poquito de esa parte. Dentro de la cuestión penal tenemos, federal penal, tenemos un centro de justicia aquí en Torreón, que es el que ve cuestiones pues de delitos de alto impacto en cuestiones federales, dígase delincuencia organizada, secuestro, tráfico de personas, etcétera. Sí hay mujeres que lamentablemente pues están en un supuesto de un hecho delictivo en las que se ven vinculadas a proceso por esa cuestión. Bueno, sí hay un cerezo, hay un cerezo aquí en Coahuila que es el de San Pedro, que es femenil, totalmente. Pero también hay un ceferezo, es el ceferezo 16, que se ubica en Morelos. Alberga totalmente a las mujeres, pero hay una problemática latente actualmente y es de conocimiento público. El ceferezo 16 ya está a tope, está lleno ya en su capacidad de mujeres. Incluso los jueces actualmente, cuando vinculan a proceso a una mujer aquí en Coahuila, pues ya las mandan más bien aquí a San Pedro y no tanto hasta Morelos, porque la capacidad ya está llena, está llena. ¿Qué es lo que se busca? Pues que dentro del penal en el que se encuentran recluidas, pues tengan una reinserción social a la sociedad una vez que cumplan su condena, o incluso si se están en prisión preventiva, oficiosa o justificada, pues ya sea después que se integren a la sociedad. Pero sí hay grandes retos. Primero, pues, la cuestión de la capacidad, ya lo hablamos. Claro. Y, pues, no sé realmente cómo se viva dentro de un centro de reclusión. Sí, claro. Que considero, pues, que es sumamente difícil también. Y más cuando se tienen que cumplir actividades y una condena de años. Pues ya esperemos que el sistema penitenciario se encargue de cambiar. Sí. Sí, pues ahora con estas elecciones que pues ojalá puedan mostrar un avance, puedan lograr posicionar a la gente adecuada dentro de los puestos administrativos como los jueces presidentes o magistrados presidentes. Y cambiamos un poquito las preguntas enfocadas ahora a una área más técnica, algo más que se lleva en la práctica diaria. Y sería su opinión del alegato de oreja o de oído. Para quien no lo sepa, el alegato de oreja o de oído, a como nos lo han enseñado a nosotros por lo menos, ha sido como entrar básicamente con el juez, explicarle algún punto del escrito que estés entregando, la demanda o una contestación, y hacerle entender un poquito más o darle un poquito más de contexto en cosas que no queden completamente claras o necesiten esa explicación para poder comprender todo el panorama. Por lo menos esa es la definición que se nos ha dado en la práctica. No sé si nos pueda retroalimentar y darnos su opinión al respecto. Sí, yo opino que el alegato de oreja de oído es muy bueno porque, ya estando del lado del juzgador o incluso del secretario de acuerdos de un juzgado, de un tribunal colegiado de circuito,
me ha pasado, he visto en la práctica que acuden los abogados litigantes o incluso las partes, los justiciables que se ven involucrados en un expediente, en una situación de un problema legal, a platicar con el secretario, a pedirle esa oportunidad de poder explicarle de primera mano y cara a cara cuál es su problema, qué deficiencias ven ellos, o incluso qué están contestando, ¿no? Que si a lo mejor están interponiendo un recurso, o a lo mejor es la demanda inicial, la demanda de amparo. Pues bueno, ya como secretario o incluso también me ha tocado ver que las partes van y piden directamente hablar con el juez. ¿Qué pasa actualmente? Que muchas veces, y como lo mencionaba hace ratito, no se tiene ese acercamiento o esa política de puertas abiertas con las personas, y es muy difícil realmente llegar a hablar directamente con el juez. Sí me ha tocado titulares que yo he visto que sí están abiertos a esa posibilidad de hablar con las personas, pero son muy pocos. Entonces, mi crítica es que pues es muy bueno el alegato, sí, pero no se lleva de la manera en la que debería de hacerse. O sea, no se tiene como que esas políticas de puertas abiertas para todos. Claro, y siento yo que mucho a consideración del juez, ¿no? Obviamente, no sé la carga de trabajo si se lo permitiese también, pero estaría bien a lo mejor un día en el que se permita entrar con el juez, que sea la mitad del día poder escuchar los alegatos, simplemente como para poder dar ese sentimiento de cercanía, sí, con las partes, y sobre todo poder darle la oportunidad a quien esté del lado del imputado a que su defensa vaya lo mejor posible. Sí, sí lo he visto, que a veces te digo, sí están abiertos, a veces no. Crítica, pues se tiene que mejorar ese sistema también. Sí, claro. Otra pregunta técnica, práctica. ¿Consideras que la jurisprudencia es una herramienta de orden jurisdiccional y justicia? Considero que sí. Considero que la jurisprudencia que emite la Suprema Corte de Justicia de la Nación es un pilar, pues es una fuente de derecho, imagínate. Claro. Es una fuente que tiene que ser acatada por las autoridades jurisdiccionales, por las autoridades administrativas, incluso por los jueces y todas las autoridades a nivel local. Y pues es una interpretación al final de cuentas de la ley, de la Constitución, de todas esas lagunas legales que hay en la ley, en el derecho, sí, y que se cubren por ese sistema de jurisprudencia. A mí se me hace excelente. Perfecto. Y sobre todo incluso para hasta cuestiones en teoría básicas como una definición. Sí. Entonces, sí es súper, súper útil. Y me gustaría hacerles otras preguntillas. Vamos como a ¿cómo visualiza el futuro de la abogacía en un contexto de cambios tecnológicos y sociales? Pues yo lo considero muy bueno. De hecho, el Poder Judicial de la Federación y también los poderes judiciales a nivel local han implementado la cuestión del acceso a la justicia en línea. Sí, muy buena considero yo, porque pues así te evitas estar con papeleos, que las copias y demás. Muy fácil, nada más realizas, desde el Poder Judicial de la Federación, accedes al portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura, creas tu usuario, creas también una firma FIREL sí, para poder firmar tus archivos, tus documentos que presentas. Y te digo, es muy fácil porque ahorras la cuestión del papel, somos ecológicos y pues contribuimos a la justicia por medio de internet, más fácil, más, se podría decir más fácil, más práctica, sí, claro, más rápida. Incluso para temas de fechas de término. Sí, súper importante y esencial. Útil. Ya a las 11:50 de la noche demandas tu término, sí, cumples con apurado. Eso y ya sin necesidad de trasladarte a las instalaciones físicas de los juzgados. Sí, claro, incluso puede ser hasta más sencillo para partes en los que no haya juzgados, por ejemplo, de distrito. Sí. Entonces, es una herramienta bastante útil. Me parece muy acertada la opinión de la licenciada, y pues obviamente alguien que está operando ya en el sistema jurídico de años y en diferentes puestos, claro que va a ser algo conciso, algo práctico y algo que nos pueda ayudar a todos, como quien dice, para tenerlo en cuenta. Ya llegados a este punto, licenciada, me gustaría saber ¿qué principales retos enfrenta México, la abogacía en México actualmente desde su óptica jurídica como funcionaria pública y en ese rato que estuvo como litigante? Bueno, ¿qué retos considero yo? Pues la cuestión de la capacitación. Okay. Como abogado,
pues sabemos que tenemos que estar en una capacitación constante para poder brindarle a la sociedad, a los clientes, incluso si eres abogado litigante en el sector privado, una atención jurídica integral y pues que no nada más se reciba un pago por la cuestión pues del trabajo realizado, sino porque sea un trabajo que se hizo pues aplicando los conocimientos, eficiente y eficaz. Perfecto. Bastante concisa la pregunta y bastante acertada también. Ahora demos otro giro, otro giro de 360 grados enfocado al derecho. Y no es mentira que el país está atravesando por cambios, digámosle así. El tema de las elecciones judiciales, las reformas, todo es como que un ámbito se centra en una esfera de incertidumbre hasta cierto punto para quienes son muy puristas del derecho. Y sobre todo para los estudiantes, nosotros como estudiantes que se han estado reformando, modificando leyes que nosotros ya habíamos estudiado, entonces nos cambia un poco ahí el paradigma. Sin embargo, considero que dentro de las elecciones judiciales puede haber bastante campo para crecer, sobre todo en el sistema de justicia actual. Y la pregunta va enfocada dentro de estos actos de campaña. Entonces, es la pregunta, dentro de las campañas a cargos de elección popular clásicas como diputados, senadores, gobernadores, etcétera, es fácil identificar un problema y ofrecer o prometer una solución. ¿Considera usted que desde el cargo pueden aportar soluciones de justicia más allá de la estadística de asuntos sin resolver? Bueno, bien lo dices tú, los cargos de elección popular actualmente con la próxima elección del 1 de junio, las personas, el pueblo va a poder decidir quiénes van a ser sus representantes en el Poder Judicial, los van a poder elegir mediante el voto y pues bueno, a diferencia de los otros cargos públicos como diputados, senadores, gobernador e incluso la presidenta de la República, pues tienen diferentes funciones que bueno, ya si me pongo a explicar un poquito de la división de poderes y las actividades propias de cada poder, pues me tardaré un poquito, pero sí, no acabamos ahorita. Resaltando la cuestión judicial, considero que bueno, se pueden hacer propuestas muy fuera de lo que es la impartición de justicia, que se podría traducir bien en la cuestión de la eficiencia de los asuntos, en la revisión exhaustiva de expedientes, en procurar que esa justicia pronta y expedita que prevé el artículo 17 constitucional sea efectiva y de verdad se aplique. Espero que también se vea la cuestión del acercamiento con las personas, de ese diálogo de puertas abiertas con las personas y sobre todo considero que hay otra cosa que de verdad considero importante, que es una educación desde niños, o sea, educar con la justicia, así lo llamo yo un poquito, porque ahora con la democratización del Poder Judicial y las elecciones, pues bueno, espero que se implemente en la educación básica desde los niños, que sepan un poquito de sus derechos, de sus libertades, que sepan que sea un poder que ya se va a elegir mediante el voto popular, al igual que los otros dos poderes de la Unión, y que participen, ¿no? Que sea un voto cuando lleguen a ejercer la ciudadanía a los 18 años y vayan a votar, que sea un voto informado y que sea un voto que se haya educado desde niños. Por supuesto. Me parece bastante interesante el punto que nos ofreció la licenciada. La verdad es que no me había pasado por aquí el tema de explicar o tratar de explicar a los niños el tema de la impartición de justicia, más que nada porque el futuro es de ellos, ¿no? Sí. Entonces es muy importante saber educar a los niños en torno a esta base jurídica. Y ya nos alcanzó un poquito el tiempo, pero me gustaría cerrar con esta pregunta. ¿Qué hubiera preferido usted? ¿Un examen colegiado de abogados para asignar los puestos de cara a la presente reforma o seguir con la estructura que se le está dando? Bueno, yo considero que la reforma judicial es muy acertada en la forma en la que se está desarrollando. Si bien antes existía un como sistema de examen y posicionamiento interno, considero que la apertura hacia el público, hacerla general, es muy buena. Hacerla mediante los comités de evaluación también, porque sea un comité quien te evalúe, quien te revise tu perfil académico, tu perfil profesional y que sea un perfil idóneo y adecuado, así lo llamaban las convocatorias, para
para postularse y para proponerte como un candidato, a mí se me hace muy, muy acertado. Perfecto. Ya será el pueblo quien decida mediante el voto. Sí. Ahora el 1 de junio, salgan a votar. Con esta nota cerramos un episodio más de Vox. Agradecer a la licenciada por su presencia y por acertar nuestra invitación. Muchas gracias. La verdad es que la licenciada Paola tuvo puntos muy, muy acertados y espero que se vayan con algo. Y nos estaremos viendo hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.